Vamos a hablar de un tema extremadamente sensible, pero necesario a la vez también para despertar esa alerta, principalmente en la familia, cuando hay alguien que está taciturno, con algo inconveniente de socializar, algo está pasando, algo no está bien. ¿Por qué el tema? Por los altos índices de gente que se quita la vida en las últimas semanas y el último fin de semana. Y ayer, el fin de semana, la policía reportaba 10 casos de suicidios. Ayer la cifra, 6, 16 casos. Entonces, hoy lo tenemos como invitado, agradecemos su tiempo a Daniel Ashihara. Él es psicólogo, es magíster en neuropsicología, docente universitario. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por el recibimiento. Bueno, ¿qué está pasando, Daniel? Hablando un poquito de lo que es el suicidio, lo primero que tenemos que entender es que se produce una distorsión cognitiva, porque de repente lo queremos asociar de repente con conductas ya sea de valentía o de cobardía y realmente no guarda relación con eso. En la distorsión cognitiva justamente lo que pasa es que yo voy a dar un juicio sobre algo en donde yo tengo una exigencia extrema, ya sea hacia mi persona o ya sea hacia el medio. Cuando esa exigencia no se cumple, por ejemplo, tengo que ser perfecto, tengo que poder con esto, la situación no debería ser de esta manera, se debería cambiar o no tendría que existir de esta manera, entonces llega una sensación que se llama desesperanza. La desesperanza justamente se caracteriza por una sensación fútil de inutilidad extrema en donde ya agoté todas las instancias para poder darle una respuesta a la situación que me está sobreviniendo. El estrés es tan alto, la desesperanza es tan sentida que la decisión es de pensar en quitarme la vida, porque ya no tiene sentido, porque ya no va a cambiar la situación que estoy viviendo. Entonces, a partir de acá tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgos que pueden presentarse, porque todo acto suicida como tal es prevenible. Si es que se actúa de una manera adecuada dentro de un tiempo, podemos llegar a prevenir una situación suicida. Y esto va a tener que ver justamente con el reconocimiento de los factores de riesgo y con algo que a mí me gusta llamarle los no del suicidio. Las situaciones de riesgo tienen que ver con justamente de repente despedidas, mensajes, el hecho de manifestarlo, cambios conductuales radicales. Si por ejemplo alguien disfrutaba mucho de una actividad anteriormente y ahora comienza a no disfrutarlo, incluso rehusarlo, si anteriormente disfrutaba de repente de un tipo de comida y a partir de ahora es como que ya no le estoy sintiendo el sabor, se presenta algo que se llama rasgo anhedónico o la dificultad o la incapacidad en poder sentir placer o disfrutar de las cosas en distintos ámbitos. Entonces estos son factores de riesgo a tener en cuenta. Lo que más nos va a llamar la atención cuando no es comunicado son los cambios conductuales drásticos. Cosas que de repente yo realizaba anteriormente y ahora comienzo a no realizar, es algo que nos tiene que llamar la atención. Y dentro de lo que se dice, es muy importante tener en cuenta cuando alguien comienza a utilizar frases de despedida. Ya me voy a trascender, no tiene sentido la vida, o comienza a dejar de repente cartas, perdón, o de repente no es habitual de esa persona, por ejemplo, tener conductas afectivas y de repente viene y te abraza de la nada. Entonces esos son cosas que nos tienen que llamar la atención. En cuanto a los no del suicidio, dentro de esto es muy importante la actitud que tiene la persona a la hora de escuchar a otra persona que tiene una ideación suicida. Si una persona tiene la confianza como para tener la apertura y poder mencionarme, sabes que esto me está ocurriendo, o tengo este pensamiento, o siento que nada tiene sentido y que ya no vale la pena, lo puede decir de manera jocosa, lo puede decir en un asado, lo puede decir en una ronda de amigos con alguna cerveza de por medio. Es muy importante prestar atención al contenido de lo que esa persona me está transmitiendo. Entonces la actitud tiene que ser de una escucha activa. ¿Cómo es una escucha activa? Una escucha en donde permanezco callado y escucho con mucha atención cuáles son los gestos no verbales que la otra persona va a interpretar como escucha activa, poder de repente establecer contacto visual por ciertos momentos, inclinarse hacia la persona cuando de repente está hablando. Son actitudes o acciones que van a permitir que esta persona tenga mayor apertura en lo que desee contarme. Entonces es muy importante
no alarmarse y no minimizar. Voy con justamente el primer no dentro de lo que es el suicidio, ¿verdad? No alarmarse, no, Dios mío, ni tampoco no, pero no es para tanto, porque estás exagerando. Minimizar pero tampoco. claro, es muy importante no minimizar, ¿verdad? Ni juzgar, no entrar. ¿Por qué es importante no juzgar o no entrar en un juicio de valor? Porque yo no puedo pretender determinar los recursos que la persona tiene a partir de mi vivencia o a partir de mi persona. Si es que yo pasé por más cosas o tengo mayor cantidad de recursos en psicológicos o pude acceder a otro tipo de educación. Yo no puedo juzgar cómo la persona está interpretando. Ese es un buen punto, licenciado, porque muchas veces alguien nos cuenta su problema y nosotros salimos, no, pero a mí me pasó tal cosa, y ya le sacamos del contexto la conversación. No y eso hacer es un error. No. ¿verdad? En la escucha activa justamente es permanezco callado. Exacto. Y escucho, ¿verdad? Con mucha atención. Dentro de eso no entro en discusiones. No, pero ¿por qué pensás de esa manera? Hay veces que tenemos la intención de ayudar, pero ayudar es muy difícil, es muy complicado. Porque vuelvo e insisto, todo esto tiene un proceso terapéutico que tengo que ver cómo abordarlo. Entonces, dentro de esto la persona puede decirme, sabes que te conté, pero no le cuentes a nadie, o que quede entre nosotros, o vamos a guardarlo hasta acá. Muy importante orientarlo a una situación de atención profesional. Porque si yo no soy psicólogo, si yo no tengo alguna orientación dentro de lo que es la salud mental, no es mi culpa no saber, no es mi área. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar a alguien que sí sabe. Entonces, a partir de esto es perfectamente entendible decirle, entiendo lo que me estás diciendo, tal vez no lo comprendo profundamente porque no estoy vivenciando algo, lamento por lo que estás pasando, pero busquemos ayuda, busquemos a alguien que nos pueda explicar lo que está sucediendo, y como decía al principio, lo que se presenta es distorsión cognitiva. Licenciado, nada más antes de seguir, ¿verdad? Porque es evidente, de acuerdo a los números, que este fenómeno del suicidio se acrecentó después de la pandemia. ¿Cuál es la explicación por detrás? Bueno, la explicación tiene que ver dentro de lo que va a ser la pandemia. En la pandemia tuvimos un montón de cambios emocionales, adaptarse a algo para lo que no estábamos preparados. Fue un golpe duro, ¿verdad? Pero aparte eso tiene que ver mucho con este proceso de romper el estigma dentro de lo que es la salud mental. Todavía nos cuesta mucho, y sobre todo de repente a generaciones un poco más anteriores, cuesta mucho validar las emociones de las generaciones más presentes. Por eso es que tenemos una alta tasa de incidencia en conductas suicidas dentro de adolescentes y jóvenes. El pico máximo que estamos presentando va de los 15 a los 29 años. Pero este pensamiento no empieza a los 15, este pensamiento está empezando a los 9, a los 10, a los 11 años de edad. Y justamente un mito que tenemos que romper dentro del suicidio es que los niños no se suicidan. Eso es una mentira. Los niños perfectamente pueden tener una situación de depresión, perfectamente pueden llegar a no producir suficiente serotonina. O sea, las emociones que experimentamos durante la pandemia fueron las frustraciones, aislamientos, limitación dentro de la socialización, susto por todo lo que iba a ser el factor socioeconómico que yo iba a tener, que iba a pasar con mi estudio, que iba a pasar con la energía, que iba a pasar con la comida, que iba a pasar con el trabajo. Todo eso fue una presión que fue compartida dentro de todas las familias. Algo que me percaté con toda tu exposición, licenciado, tiene que ver con las señales. Sí o sí hay señales. Bien, con respecto a las señales, los tomamos como factores de riesgo, pero no siempre. Algo que tenemos que entender dentro de esto es que una conducta suicida puede aparecer con o sin un trastorno mental de por medio. O sea, una persona puede perfectamente no presentar un trastorno mental de por medio y aún así presentar una conducta suicida. Y allí tenemos que hablar un poquito de lo que es la impulsión. En la impulsión o una conducta impulsiva hablamos de un bloqueo cognitivo, un bloqueo en donde yo no puedo razonar profundamente, y por eso decía anteriormente que no está relacionado ni con la cobardía ni con la valentía, sino en donde yo simplemente actúo. Y esto tiene que ver mucho con de repente los juegos que solemos hacer, tanto en memes, en stickers, cosas que solemos compartir dentro de los grupos de cualquier plataforma de red social, en donde bromeamos mucho con el suicidio. De repente vemos un gráfico de un dibujo disparándose o algo por el estilo. No quiero entrar en detalles de métodos, es importante no hacerlo.
Pero bromeamos mucho con eso. Cuando en una conducta impulsiva, justamente como decía, hay un bloqueo cognitivo en donde yo no entro en un razonamiento profundo y simplemente actúo. Y ya luego, o sea, que es una característica común de la conducta impulsiva, es me arrepiento de lo que hice, ¿sí? Pero porque justamente no hubo un razonamiento de por medio. No lo dimensioné a totalidad, a plenitud, simplemente tuve una actitud, ¿sí? Una acción que fue meramente motora. O sea, el cuerpo como tal, en una conexión somática, se orientó a eso. Ya. Licenciado, Sí. como padre de un adolescente, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que tener en cuenta para darme cuenta, por decirlo de vuelta, si mi hijo está deprimido, está pasando por una etapa, los cambios de conducta? Porque en la adolescencia justamente eso es lo que se da. Claro. Hay los cambios de conducta, si bien van a ser esperables, lo que nos tienen que llamar la atención son los cambios de conductas drásticos. Si siempre le gustaba la milanesa con puré y ahora preparo milanesa con puré y dice, no quiero, no me apetece, no me estira. Eso es un cambio, ¿sí? Que me tiene que llamar la atención. Cuando de repente no es algo esperable, es algo que me va a llamar la atención. Cosas esperables dentro del adolescente va a tener que ver con los cambios conductuales, pero propios de la personalidad. Un concepto erróneo etimológico que se utiliza mucho con respecto a la adolescencia es que el adolescente hace sufrir o adolece. Eso es un error. Adolescente viene de adolescere, que significa aquel que crece, aquel que busca y aquel que se está encontrando. Y como proceso es normal que sea dificultoso, o sea, es esperable que sea difícil. No es bueno tener un adolescente que sea demasiado obediente, pero tampoco demasiado rebelde. Yo necesito encontrar un punto de equilibrio dentro de eso. ¿A qué es a lo que yo tengo que orientarle a ese adolescente? A la formación académica. Es muy importante la formación académica, la comprensión dentro de las actitudes. Cuando, hablando un poquitito de la neurobiología del suicidio, hay alteraciones dentro de una corteza que se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal se encarga de las capacidades de organización, de la capacidad de toma de decisiones y de la capacidad de inhibición, que tiene que ver con el control de espera, poder esperar un turno, control de interferencia, que cuando haya otro mensaje yo pueda frenarlo y seguir concentrándome en algo que estaba haciendo, y control justamente de impulsos, no actuar simplemente por el sentido de actuar y ya. Entonces esto tiene que ver con esto. Cuando yo puedo ver que un adolescente se está organizando, yo puedo darle ideas y quiero que hagamos esto de esta manera y logra organizarse. Si dentro de esto veo que de repente algo le molesta y puede manifestarlo, aún con su enojo, pero con respeto, Canaliza. entonces se está pudiendo regular conductualmente hablando. Y dentro de eso es muy importante la validación emocional que yo tenga a la hora de hablar con ese adolescente. Es difícil que un adolescente con otro adulto simplemente venga y te diga, no sé, papá, mamá, esto me pasa. Pero cuando ocurra, es muy importante que no importa la situación en la que yo esté, deje absolutamente todo lo que estaba haciendo y le preste atención, porque no es una situación que se va a repetir tan fácilmente. Otro aspecto también que tiene que ver con la educación, en la generación esta de los niños niños muy pequeños que no están acostumbrados al rechazo. Tienen el sí automático de lo que sea, juguetes, comida, teléfono, y apenas sienten un no, comienzan los berrinches, los problemas. ¿Cómo se evita que eso con el tiempo se convierta en un problema? Evitando esa conducta. Justamente porque dentro de esto algo que tenemos que tener en cuenta es la baja tolerancia a la frustración con la que llegan nuestros adolescentes, porque los padres no colocan límites. Criar con amor no significa decirle sí a todo. Implica que yo pueda ponerle límites. O sea, lo que estaba diciendo anteriormente del adolescente que viene y me cuenta, de repente su problema, yo dejo todo y le presto atención, pero eso no significa que yo no voy a ponerle límites a ese adolescente. Ese adolescente está dentro de un sistema, ese sistema va a estar regido por normas, entonces él, como parte de una sociedad, que en este caso es nuclear y se llama familia, debe, no es que si quiere, debe seguir las normas, porque es lo que hace que se adapte a este primer núcleo social para después poder adaptarse a una sociedad más grande. Y esto empieza ya desde el vamos. Entonces, al respecto, es muy importante que los padres realmente se adentren un poquitito en qué se basa la crianza, cómo es criar, cómo es educar, pero que definitivamente no tiene que tener con decirle sí a todo. Al contrario, es poner límites. Cuando hay dudas al respecto, es súper importante poder consultar con un profesional. Incluso de repente los padres, dentro de su intención, cuando es genuina a través del amor, van a querer criarle lo mejor posible a ese niño, a esa niña, ¿verdad?
Pero cuando veo yo conductas que me llamen la atención, pues consultemos. Tenemos que romper un poquitito ese miedo y ese estigma que tenemos con respecto al área profesional de la salud mental. Sí, dentro de esto es importante saber buscar ayuda y entender que la multidisciplinariedad, es decir, que muchas disciplinas puedan intervenir en un caso y me orienten, es lo que realmente va a ser útil para poder orientar a un buen crecimiento, a una buena educación. Claro, siempre trato yo de insistir mucho con ese tema que tiene que ver con desmitificar lo de la locura con el psicólogo y el psiquiatra. No, yo no estoy loco para irme al psicólogo, te dice. Pero no funciona así, es como cualquier otra enfermedad o cualquier otra especialidad. Te duele el diente, te va al odontólogo. Te duelen los huesos, al traumatólogo. Tenés alguna dificultad, al psicólogo. Pero vayamos a la gente que está en el campo, en el interior, o gente de escasos recursos. ¿Dónde asistir, dónde buscar ayuda cuando tu condición no te permite pagar la consulta a un psicólogo? Bien, eso sí es algo cierto, ¿verdad? Es muy difícil la realidad social dentro de nuestro país y debe cambiar, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos contar con algún tipo de asistencia, que se le dé mayor importancia a la salud dentro incluso de las instituciones públicas. No todos los hospitales cuentan con psicólogos, no todos los lugares cuentan con psiquiatras y tenemos cuando cuentan mucho miedo de ir a consultar porque seguimos todavía teniendo ese estigma, ¿verdad? De lo que implica la salud mental, pero sí, dentro de lo que es el interior es una realidad de que es muy complicado. Ahora, licenciado, si por ahí yo en este momento me estoy sintiendo vacía, en un túnel sin salida, donde hay oscuridad, estoy en compañía de la gente, pero me siento sola, ¿yo puedo salir de ahí? Sí. Puedo, con ayuda, Podés. ¿verdad? Tengo que recurrir a ustedes. Totalmente, o sea, la otra cosa es que el hecho de que alguien en algún momento presente alguna ideación suicida no significa que todo el tiempo, todo el resto de su vida vamos a vivir en un jaque constante, en donde vamos a tener miedo constante, sino que es una etapa que dentro de lo que es un buen tratamiento con un buen diagnóstico y más que el diagnóstico, un buen pronóstico, vamos a tener un alta total de ese paciente. No implica que siempre va a tener esa conducta suicida. Ahora sí es cierto que el principal factor dentro de una conducta suicida es una conducta suicida previa. Ya. Bueno, Daniel Ashihara, psicólogo, magíster en neuropsicología, gracias por tu tiempo, gracias también por estos consejos y echar un poco de luz ante tanta situación tan adversa. Finalmente, cortito nada más por una cuestión de tiempo. ¿Qué pasó el fin de semana? 10, ayer 6. ¿Lo de publicar, lo de socializar, tiene también algo que ver? Sí, es importante saber publicar. No es simplemente hablar de esto, es importante no hablar, por ejemplo, de los métodos, si bien sí es importante hablar de la situación, entender que es una muerte autoprovocada como tal y que, como decía al principio, hay una distorsión cognitiva en donde el razonamiento no está funcionando correctamente y que por eso es que yo necesito cambiar el enfoque, porque podríamos cambiar la frase de si es que hay vida hay esperanza a si es que hay esperanza hay vida. Gracias, licenciada. Gracias, muy amable. Gracias. Ya volvemos. Se llega en el lugar con un dispositivo de activación de explosivo con uso de gas. Colocaron al cajero, dieron una activación a una cierta distancia, en el cual esto sufrió los daños del ATM y parte de la estructura de la entrada de esta agencia bancaria. Fueron activados los dispositivos de entintado que se encontraban en el interior del ATM y fueron sustraídos las bandejas que se encontraban en el interior del cajero. Bueno, finalmente concretaron lo que ya en ocasiones anteriores fue un intento, llevarse el cajero, arrancar de forma literal, pero igual quedaron vestigios de que aparentemente se habría activado el sistema de entintado. El quinto intento, por cierto, cabe destacar, de robo de cajero en Central. Se invitó eso a partir de lo que se hizo en Alto Paraná, ¿se acuerdan? Sí, Centrales, sí, que donde sí se pudieron fue. llevar Arrancaron. los 400 millones con, en este caso, el cajero entero. Claro, y en esta oportunidad utilizaron un explosivo a base de gas. Tengo entendido que trajeron un experto del Brasil que utilizó un explosivo a base de gas para poder romper directamente todo lo que atajaba el cajero y lo llevaron completo. Pero
ya con los billetes entintados. Y Aparentemente. La pregunta es, ¿todos los billetes están entintados o hay un pedazo que no le alcanzó la tinta? No. Supuestamente los entendidos, los expertos dicen que está preparado para entintar todo. Todo. Una vez que se activa, Porque son bandejas. mancha todos los billetes. Ya quedan inservibles, ¿verdad? Y la información de que había dólares inclusive. Los dólares, Sí. sí, con cualquier gota, cualquier mancha, menos vamos Pero a en funcionar. el Va a servir. penúltimo intento también se activó el sistema de entintado. Sí. ¿Se acuerdan? Ahí tampoco pudieron Ayer cachó concretar. uno de Recuperaron el vehículo que por cierto tenía dentro algunos billetes también entintados, ¿verdad? Y ahora, en cuestión de días, un nuevo intento. Otra vez, no sé si se trata de la misma banda, eso sí habría que ver, ¿verdad? ¿Y cuál es la Porque información ahí que será. manejan? Porque me imagino que ellos buscan aquellos cajeros que no tienen el sistema entintado. No, Porque supuestamente tienen todos. Todos tienen ahora, supuestamente. Supuestamente. Ocurrió esta madrugada en plena Villamorra. Villamorra. Ya conforme a los datos preliminares ya constatados, el hecho se perpetró a las 03:20 horas, en el cual una camioneta de color oscuro con 3 sujetos que descendieron del mismo instalaron un artefacto conforme a los detalles técnicos de elaboración casera con uso de explosivos con activación a gas, en el cual ese gas activó un estruendo de gran intensidad en el cual dañó tanto el cajero como parte de la estructura de esta agencia bancaria. Ese daño justamente hizo que la bóveda interna del cajero resulte con una apertura indebida y se constató también que fueron sustraídos del interior los 4 cassettes que están en el interior del cajero. Habrían llevado la totalidad del dinero entonces. Habrían llevado justamente los 4 cassettes que almacenan los billetes, exactamente. Entre dólares y guaraníes. Sí, conforme ya ese pequeño detalle que nos facilitaron, 3 cassettes estaban cargados con billetes nacionales y 1 con dólares americanos. Encontró el ducto donde se cargó en el interior del cajero y los conductores eléctricos que se utilizaron para la activación. ¿Cuántas personas habrían actuado en su comisaría? Y lo que se observó fueron 3. No se descarta que podría ser otro más, pero el ángulo que pudimos observar de las cámaras solamente se observan a 3 sujetos. Serían las mismas personas quienes venían ya probando y probando como para poder hacer el hurto de un cajero. Sí, no se descarta. Ese es el primer indicador que tenemos. Ya los investigadores de manera extraoficial facilitaron ese detalle que reúnen ciertas particularidades similares. Por ahí surgió también, ante esta situación de los casos anteriores, reitero, creo que ayer o anteayer, no, ayer fue detenido un hombre justamente por parte de la policía vinculado a grupos anteriores que intentaron llevarse cajeros automáticos. La pregunta es, si yo tengo el billete, vamos a hacerlo algo más didáctico. Tengo uno, 50.000. Viste que estamos ya el 26. Sí. Medio complicado ya, 20 y mucho. Esto ya es un milagro, No. encontrar un 50.000. Millonario 22 de entre septiembre. Millonario entre No, a esta altura. y ya la pama, guau. Marcha la merienda. Bueno, en el caso de que presuntamente este billete esté entintado, muchos decían, no, pero ese con un producto químico se puede limpiar el color rojo, que es el que deja un rojo sangre, el entintado. No, pero eso se puede o no realmente limpiar, lavar, pero lavar limpiar, no lavar de meter sucio y sacar por un sistema financiero. Lavar de quitarle esa tinta El roja. verdadero lavado de dinero, ¿verdad? Exacto. ¿Se puede o no? Hay un producto, lo estaba buscando, alcohol isopropílico, que es un solvente suave que ayuda a eliminar las tintas de los billetes, pero también descolorea, no sé cómo Destiñe. decirlo, destiñe Sí. Todo el el billete. billete. Ya. Ah, no, entonces, pero cuando vos recibís un billete desteñido, entonces vos ya tenés que dudar de que tal vez se intentó eliminar alguna mancha. Bueno. Pero vos sabés que una vez, o sea, sí. antes de seguir nomás, yo recibí un 2.000 o un 5.000 estaba manchado Y bueno, en el súper, pero no me di cuenta, porque después cuando ya me fui, Pero, abrí bueno, así. entonces puede ser producto del robo de Claro, los y cajeros. entonces está corriendo algunos que otros, pero manchadito hacia arriba, superficialmente, pero ya no aceptan algunos. No, claro que no. Ajá. De hecho, igual, importante para la comunidad, para el comercio Sí. y nosotros, personas comunes y corrientes que habitualmente
no nos damos cuenta y nos dan varios billetes Sí, como vueltos. juntos, encima te hacen así envuelto Rápido. Si alguna vez recibís un billete entintado, la puntita con alguna tinta que Mínimamente, haya sí. manchado el billete, no reciba, No. devuelva o denuncie, porque no te van a aceptar. No. Y por ahí, Ella jode. es más, te vinculan a un caso. Por ahí vos hasta te pueden investigar. Sí, yo no me alarmé tanto porque un 5.000, no recuerdo bien. no, pero ¿verdad? no, pero claro, igual. No sé qué billete era, pero lo que Sí. sí me dio luego así ya, ¿verdad? Ya me pasó lo. Y ahí cuando acá la puntita tenía así un manchadito. Manchadito rojo, ¿verdad? Exacto. Bueno, Así te pueden hicimos joder. la pregunta. Eh. Antes de que me olvide. Ahora ya, bueno. Hicimos la pregunta a los entendidos. Tratamos, Carlos. Si realmente se puede o no quitar la tinta. Porque de repente, bueno, un buen negocio, robás, ¿no? Pero yo por lavar nomás y tal. Lo utilizo. Es muy complicado. No. Bueno, escuchemos al entendido realmente. Una vez activado el sistema entintado quedan totalmente inutilizados. Eso produce manchas en los billetes que son ya inamovibles, ¿verdad? Una vez que se intente remover, estos dañarían totalmente el billete. O sea que no lo van a poder hacer igual si utilizan algún producto químico como para borrar. Sí, durante el proceso de registro de los dispositivos nosotros sometemos a distintas pruebas, ¿verdad? Eso se hace un ensayo laboratorial, entonces quedaría rastros de ese intento, por lo tanto dañarían ese billete. Sí o sí va a quedar algún rastro. Sí o sí va a quedar algún rastro de intento de remover esa tinta que, conforme a las pruebas realizadas, queda impregnada por el papel y es casi prácticamente inamovible esa tinta. Cuando se activa el entintado, todos los billetes tienen en un porcentaje de cuánto hablamos. Sí, el mínimo es el 20%, ¿verdad? Conforme a las pruebas que nosotros realizamos, los ensayos que realizamos, es mínimo el 20% del contacto de la tinta. Cada cassette contenedor de billetes posee el dispositivo entintado de billetes anti-hurto. Bueno, interesante. No se puede. Sí o sí va a terminar, dejando secuelas Va a quedar en evidencia. de la que- tinta. de la Sí, tinta. que se Entonces, trata. Sí, va a afectar el papel del billete. Y no va a Exacto. desaparecer por completo la mancha. No, para nada. de hecho, se usan mucho esos productos que mencionaste para realmente el lavado de los billetes en otros países porque el problema es conseguir el papel papel. moneda. Claro. Entonces, lo que hacen con esos Son productos es un billete de $1, lavan, queda blanco e imprimen encima de otra denominación. Mayor seguro. O no, claro, para el negocio, si no, ya perdés, ¿te entiendes? Claro, ¿por qué? Cambiar a mayor tu Claro, billete. porque lo que hacen... Del 50 hacen no, 6.000. se la hace, Ahí está. Seguir de provecho, se la hace Demasiado 50 grande. mil. El 50.000, Claro, hacen Lo 100.000. quiere dejar acá en el programa. Porque la primera cosa que te dicen, pues, cuando vas a recibir un billete para no caer en manos de falsarios, el papel del billete pues, tiene una textura distinta que este papel, Sí. que es común y corriente. Pero ojo que ya mejoraron muchísimo su estrategia. ya los sé, pero te digo más que falsificadores, ¿verdad? entonces Claro. lo que hacen es supuestamente lavan, queda el papel e imprimen. Vos una sabés que versión. hasta ya falsificaron la cinta esa. Sí, brillosa. no, los Esa antes era un papeles. factor La tinita. importante. Sí, No, la miraba así. tinta. Ah, no, A este no contraluz. es. Exacto. Sí. Hasta ya hacen ese, no sé si es traslúcido, la cara de este de Tipo San holográfico. Roque en el 100.000. Ah. Por ejemplo, ya saben hacer también así como que por dentro. O sea, ellos Translúcido. van mejorando su estrategia ahora. Sí, bueno, se encontró el vehículo que se usó. Sí. ¿Dónde? En IPS. ¿Eh? En el estacionamiento. En del lugar. IPS. no. ¿En serio? En IPS A la estaba pucha. así. Sí, a ver, tenemos Dejó la ahí. imagen. Ahí está el procedimiento. El que se usó para arrancar y llevarse el cajero. A la pucha. Todo. Sí, sí. Había clavos Miguelito. Todo manchado. A ver. Sí, ahí están los clavos. Sí. ¿Sabes por qué le dicen clavo Miguelito? No, qué buena Lo inventó historia. Porque Miguel. Qué buena. Ah, ¿Viste? Ahí está. ¿quién es Miguel? No, ya le voy captando los chistes ¿Y atroces, quién es ¿eh? Miguel? ¿Eh? ¿Cuál Miguel? Y el que No, inventó. Espera el ¿no? comentario de la Ah, productora. un clavero. Inteligente y adivina cuál. No, impresionante lo que me invalida, Sí. ¿verdad? ¿Eh? Bueno, ahí está en parte del cajero.
Y eso es la evidencia de que realmente se activó el sistema de entintado. Yo lo único digo que las manos de los delincuentes ahora estarán todas. Sí, ahora si le ven a alguien con la mano así manchada de rojo, más o menos sospechoso ya. Igual ¿verdad? usaron guantes, kepis y pasamontañas. kepis. ¿Eh? El famoso kepis. Exactamente, sí. Justo tu pintor, un color rojo ahí. Le denuncia al pintor, ¿verdad? No. Bueno, ahí está. Procedimiento todavía en curso. Igual, me supongo que el seguro deberá de activarse ahí, ¿no? Para reponer dinero. Sí. Acá ya encontré ya el origen de Clavo Miguelito. Sí. Proviene del mítico líder del MIR, Miguel Enríquez. ¿Qué Y te bueno, ¿y dije? qué te dije? Quien los usaba masivamente cuando lideraban las protestas contra Eduardo Frei Montalva a fines de la década del 60. Y bueno. Sí, ahí está. Te dije que el inventó fue Miguel. Miguel Miguelito. Enríquez. Ahí está. Bueno, ahí está. Ya son 14:02. Vamos a los principales títulos a estas horas. Bueno, hablar de los aires acondicionados es un tema bastante sensible últimamente por el tema del calor. Es un equipo necesario, dejó de ser un lujo hace mucho tiempo por las Indispensable. altas temperaturas. Pero también, ojo, no es instalar tu aire hace 10 años y nunca más le hiciste mantenimiento, nunca más chequeaste, no. Es importante porque hubo casos ayer donde un aire en esas condiciones aparentemente explotó y casi quemó una casa. Tenemos un informe. Tapa, esto es el filtro. Este filtro está así para este tipo de aire. Existe una variedad infinita de formación y de diseño de estos filtros. O sea, cada uno está detallado en el manual del fabricante. Acá es solo agua, y que se seque para instalarlo de nuevo. De ser posible, se puede usar si se tiene una sopladora, se saca el polvo y ya está. La limpieza básica. Limpieza básica. Pero que incide también si es que de repente hay mucha acumulación de polvo. Por supuesto, la acumulación de polvo evita que el aire pase o fluya libremente a través del filtro y eso hace que se sobrecargue la máquina. La máquina trata de hacer mayor esfuerzo para hacer el intercambio de aire. ¿Por qué puede encenderse o causar un incendio un split o un aire acondicionado? La causa más común es la sobrecarga del tendido eléctrico. Esa es la causa más común. En general, siempre tenemos que verificar las condiciones de instalación de estos equipos. Hay veces que la gente trata de inclinar este tema hacia el uso prolongado, porque las temporadas de calor nos obligan a usar más de 24 horas continuadas del aire. Eso no es el problema, debido a que estos equipos están preparados para trabajar en continuo, sin ningún problema, en condiciones muy adversas de clima. Así que no pasa por ahí el problema, sino que más bien pasan por el mantenimiento, por la calidad del mantenimiento y también por la calidad de la instalación. Un factor exógeno de afuera, el tendido eléctrico, instalaciones e interno al mantenimiento, o sea, mantenimiento básico. Exacto. Existen dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento básico, que es el que realiza el usuario, que destapa en general el aire y saca los filtros. Ese cambio de filtros, se sacude, saca el polvo, eso se tiene que hacer en un periodo de uso prolongado de cada 2 o 3 meses. No tiene ningún costo y es muy sencillo y puede realizarlo el usuario final. Después está el mantenimiento completo del aire, que sí es recomendable que se haga, o los fabricantes de hoy en día recomiendan que se haga una vez al año. Finalmente, estas recomendaciones son a raíz de un hecho que se produjo en la ciudad de Luque, en donde el evaporizador de un acondicionador de aire ardió. Afortunadamente las llamas pudieron ser controladas y se evitó, evidentemente, que esto se convierta en un verdadero siniestro. Es por ello en que los bomberos voluntarios y los especialistas insisten en el mantenimiento del acondicionador de aire. Bueno, ¿qué tan importante este detalle del mantenimiento? Por un lado, y quiero rescatar otro, Alexis ya nos acompaña en vivo, en directo, para hacer un mantenimiento en vivo de un aire acondicionado, el tema de la carga sobre una línea. Ojo con eso también, que sea una persona conocedora la que vaya a instalarte tu aire acondicionado, y eso es una pregunta que vamos a hacer también a nuestros técnicos acá en el canal,
que se encarga del mantenimiento de los equipos. A ver, Alexis, adelante. Bueno, Carlos, te cuento que, bueno, la parte de desamblaje de la carcasa del aire acondicionado, yo ya le ayudé a Arnaldo Salinas a bajar, que es esto. O sea, ya hicimos una primera parte, yo principalmente, y perdón que lo diga, no es que quiera hacerme el multifacético, no, es broma, es broma. Los filtros que ya los lavamos en el material anterior, la carcasa, pero ahora viene el mantenimiento de un año. O sea, eso que catalogaba el especialista como mantenimiento cada un año es un poco más profundo, una limpieza más extensa, filtros internos del acondicionador de aire. Para ello ya nos acompaña nuestro compañero Arnaldo Salinas. Ahí está. Ya está bajando una de las primeras partes fundamentales en el proceso de mantenimiento. Hola, Arnaldo. Yo, Arnaldo, o sea, ¿esto que le sacaste al aire ahora qué es? Esta es la turbina. Sería la parte de ventilación de la unidad interior. Quiero que extrae el aire frío del ambiente. O sea que en realidad lo que hace que aprovechemos el aire acondicionado, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos el mantenimiento, lo primero que se limpia es la turbina. Sí, la turbina, o sea, la turbina es solo parte del aire acondicionado, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que esté limpio los filtros, por ejemplo, y también el serpentín, ¿verdad? Que se ve ahí como un radiador. ¿Eso se saca también? Eso también se puede desmontar. Cuando vos te vas a mi casa, por ejemplo, y vas a hacer el mantenimiento del aire acondicionado, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Sacar la turbina. Sí, desarmo y ver si amerita el desmonte de la unidad, ¿verdad? Si el serpentín, por ejemplo, está más sucio como de ahora, ¿verdad? Ahí sí ameritaría ya el desmonte de la unidad completa. Claro, que ese filtro tipo radiador. Yo suelo ver que en casa hay mucho polvo. Acá está limpio, o sea, acá amerita o no amerita. Sí, en este caso, la limpieza lo hacemos acá porque el serpentín no está tan sucio que digamos, ¿verdad? Como para, entonces, lo único que desmontamos sería la turbina, ¿verdad? Y nos aseguramos que los filtros, todo lo que sea de otras cosas, ¿verdad? Que 100% limpio, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de esta parte de la unidad, también el mantenimiento abarca la parte de los conductos, ¿no? El cobre, el gas. Sí, abarca la medición de gas y ver si le falta completar, ¿verdad? ¿Este tiene gas? ¿Cómo medía el gas? Hay un instrumento que se llama manómetro, ¿verdad? Que te permite ver el estado de la presión, ¿verdad? Y ahí ves si le falta o no le falta, ¿verdad? Si le falta, le completas. ¿Qué vamos a hacer? Pero previamente tenés que asegurarte que tu equipo esté en óptimas condiciones de limpieza, ¿verdad? Porque acá, en este aire en específico, Arnaldo, solamente nos concentramos en la turbina y los otros filtros interiores, ¿no? Así mismo. ¿Y qué le hacemos a la turbina ahora? Ya lo vamos a limpiar. Nos trasladamos hasta nuestro lugar del taller, ¿verdad? Donde tenemos nuestro equipo de limpieza con la hidrolavadora, ¿verdad? Que es un trabajo más sucio, digamos, ¿verdad? De donde lavamos. Ahora, yo tengo otra pregunta. En esta temporada, si bien vos sos funcionario del canal, ¿tus colegas ganan más plata o ganan menos plata? Porque veía memes ayer de gente que se dedica a reparar aire acondicionado y todos millonarios con cadenas. ¿Tiene más plata o no tiene más plata en la temporada? La verdad que hay muchas quejas con este calor, con más razón, ¿verdad? ¿Es temporada alta? Sí, es temporada alta. ¿Están de para Hay bastantes pedidos, sí. Por ejemplo, un técnico en aire acondicionado, ¿cuánto puede hacer en verano por semana? Híjole, si vas a trabajar en forma particular, por ejemplo, va a hacer bastante. Ponerle que cada mantenimiento de aire acondicionado que te cueste 250.000 guaraníes, si va a hacer 4 aires ya es 1 millón al día. ¿En el día? Sí. 4 aires, vos ya salvás la semana. Sí. No es tanto así, ¿verdad? Pero es más o menos el promedio sería, ¿verdad? Si trabajas de forma particular. Claro, si tú trabajas de forma particular, sabes ahorrar tu platita, sabes ahorrar tus gastos, controlar los ingresos, puedes ser un millonario reparando aire acondicionado. Podría ser. En esta temporada. En esta temporada, sí. aprovechar. Sí, claro. Después viene también en invierno, por ejemplo, escasea bastante. Pero ahora es como el boom del reparador. Sí, sobre todo cuando llega fin de año, la gente aprovecha aguinaldo de repente. Entonces hay mucho más trabajo. ¿Qué otros elementos son peligrosos en verano? Ya hablamos del aire. Ahora que está full, ayer explotó un aire acondicionado. ¿Por qué explotó un aire acondicionado? Y puede ser, por ejemplo, precisamente por la falta de mantenimiento. Una de las causas, ¿verdad? La otra sería la variación de tensión. Que cuando es persistente, ¿verdad? El compresor no tolera, o sea,
entonces revienta. Si se calienta demasiado, por ejemplo, las horneras, se genera un cortocircuito, ¿verdad? Y ya empiezan los problemas. Las heladeras, que también evidentemente son más utilizadas, más cargadas en verano, ¿también tienen ese problema del compresor, compañero? Sí, pueden tener también. Normalmente los clientes, los usuarios no saben que la heladera, por ejemplo, tiene que estar un poquito retirado de la pared, ¿verdad? Algunos ¿Si pega o la pared? Sí, la mayoría lo usan así. Eso no es recomendable. Es básico. Por ejemplo, sí, tiene que retirar un poquito para que la parte del compresor esté refrigerada, entonces, de manera que el calor que se genera ahí atrás se disipe, ¿verdad? Si hay tiempo nos vamos a lavar la turbina o están aclaradas algunas dudas. ¿Tienen consultas hogareñas, Carlos, Judith, Juan Carlos, con respecto a esto que es muy importante a tener en cuenta en verano? Te decía, otro punto importante que se hacía mención en el informe anterior, el tema de la distribución de la línea que va a alimentar al aire. Siempre es importante que sea una exclusiva y no cargar sobre otros electrodomésticos. La famosa otra llave, Arnaldo. Así mismo es. Tiene que tener una instalación independiente, que tiene que estar suministrado directamente del tablero eléctrico, ¿verdad? Asignado una llave termomagnética exclusivo con una llave y con un cableado independiente, ¿verdad? Eso es lo ideal. Porque suponerle que si vos le vinculás a tu instalación de iluminación o de tu toma corriente que está al límite, entonces vos le agregás un aire acondicionado, ya está sobrecargando y eso puede ocasionar un cortocircuito. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta relacionada a eso. Por ejemplo, por más, y es mi caso particular, por más de que haga calor, a mí me gusta ducharme con agua tibiecita, ¿verdad? Se van a reír de mí, pero viene al caso por el tema del consumo. Y cuando llegaba a casa de noche el aire ya está encendido, ya a las 7 de la tarde se prende muchas veces el aire para que esté acondicionada las piezas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo enciendo la ducha, el aire encendido, el horno eléctrico encendido, ¿eso puede provocar alguna sobrecarga? Puede provocar si no está bien distribuida la instalación. Ahora bien, si tenés una instalación trifásica, por ejemplo, y tenés cada circuito, un circuito para cada artefacto, digamos, no tendrías problema. Eso sí, vas a tener un sobrecarga ahí en tu... Claro, dale. Vas a tener un exceso de consumo, sí. El trifásico es un poco más caro, bajar la línea. Alexis. Sí, los consumos que tenés, ¿verdad? Judith. ¿Cada cuánto hay que hacer el mantenimiento al acondicionador de aire, que es lo recomendable? Mínimamente una vez al año. Una vez al año. Una vez al año es lo ideal. Dependiendo de dónde esté ubicado también, ¿verdad? Si es en un negocio, por ejemplo, donde se ensucia más, trabaja más, donde hay más polvo, por ejemplo, bueno, ahí ya lo ideal sería 2 veces al año, ¿verdad? Bueno. Ahí también interrumpo yo porque es importantísimo esto. La carga de gas. Porque uno se informa, la carga de gas muchas veces es anexada al mantenimiento porque se mide y no hay gas. Pero ¿cuándo no hace falta gas o cuándo empieza a perderse el gas? El gas refrigerante, si una instalación está bien hecha, no debería de faltarle. Si está bien hecho, no tiene que faltar el circuito. No debería de faltarle, a menos que las válvulas, como son unidades, digamos, independientes, ¿verdad? Unidades interior y exterior vienen separados, entonces tienen conexiones roscables que se pueden aflojar así con el tiempo o por la misma válvulita donde vos cargas el gas, también se puede dañar, como tienen retenes de gomas, entonces se puede averiar esas partes y puede ir perdiendo de poquito. Pero si es una pérdida completa, una pérdida total de gas refrigerante, entonces ahí habría que ya ver otro. Evidentemente hay una fuga de gas ahí, ¿verdad? Primero hay que enfocarse a solucionar eso, después la recarga. Arnaldo Salinas, técnico en refrigeración, 24 grados, ¿enfría bien? 24 grados, en mi criterio es lo ideal. Sería lo No ideal. 16. 25 grados. No, 16, podés tener 16, lo que pasa es que si vos estás en un ambiente de 16 grados y con este calor de 40 grados salir, es una diferencia de temperatura, un choque de temperatura, ¿verdad? Puede ser perjudicial también para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, llegada la noche, una recomendación que me da en la cabeza. Llegada la noche y, bueno, antes de ingresar al aire frío, empezar a relajarte, tomas un poco de agua, te sentás en el patio, o sea, te pasa esa aceleración de la jornada de trabajo, una ducha y después eso ya es médico, ¿verdad? Esto yo nomás de manera empírica estoy calculando porque también nos sirve para ahorrar en cuanto al consumo de aire, porque si vos llegás a tu casa de buenas primeras 16 grados, de golpe tira la electricidad.
Sí, así mismo. Lo que pasa es que cuando vos pones a más baja temperatura, el compresor trabaja por más tiempo, porque necesita más tiempo para llegar a esa temperatura. Entonces, cuando más le exigís a tu aire acondicionado, más consumo vas a tener. Hay en algunos es el automático, en el cual va seleccionando según la temperatura de la pieza también y va variando las oscilaciones, ¿no?, del aire. Sí, el compresor trabaja hasta que llegue a la temperatura deseada. Si vos pones 24 grados, él empieza a tirar frío hasta que llega a los 24 grados y para el compresor. Ahí va a empezar a subir otra vez la temperatura y superado los 2 grados por encima, más estimativamente, conecta otra vez el compresor, vuelve a tener consumo y hasta que llegue otra vez hasta 24 grados. Y así va. 0985-625-000, la consulta a los televidentes. Ahora, por si acaso hay alguna ahí todavía en estudios. No, último por mi parte, ¿verdad? ¿Cómo pillo si es que está perdiendo gas mi acondicionador de aire? ¿Qué pasó? ¿Me puedes repetir ¿Nos puedes repetir la pregunta? ¿Cómo pillo si es que mi acondicionador de aire está perdiendo el gas? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y va a tener pérdida en el rendimiento, va a dejar de enfriar, va a ir enfriando más. Si es una pérdida grande, ¿verdad? Si es una fuga grande, no va a lo enfriar. No va a enfriar. Ahora, si es una pérdida pequeña, va a ir mermando de a poquito hasta que deje totalmente. Incluso tiene unos sensores que van a ir protegiendo y se van a bloquear para que el compresor no se queme, ¿verdad? Bien, pues. Muy interesante. Por mi parte es todo, chicos. No sé si ustedes tienen una consulta para su aire. Todo muy claro, ¿verdad? Bien. Sí, Ahí bueno, está. igual, mantenimiento hay que hacerlo periódicamente. Al día, sí. Sí, es importante, porque a veces simplemente deja de enfriar porque está sucio. También. Así nomás, sí. El filtro. El había filtro, sido. exacto. Y- Claro, porque se bloquea y el aire frío que tendría que pasar está bloqueado por la suciedad. Es cuestión de limpiar, nada más acá, tanto de subir una calerita, es fácil de arrancar el filtro, se limpia, se vuelve a colocar. Y otra Los cosa. otros mantenimientos más complicados, sí, llamar al técnico. Sí. Otra cosa, llamar a técnicos de confianza, porque hay muchísima gente que Sí. aprovecha la temporada Sí. para fingir ser técnicos y se van y hacen un desastre en tu casa. Sí, Pasa muchísimo. ahí está. Bueno, ya pasamos después el teléfono Salinas para aquellos que quieran fin de semana arreglar o hacer su mantenimiento. Dale, Juan Carlos, un abrazo. Perdón, Usher. Acá estoy. Acá estoy. Acá está el De técnico, nada, Usher. De nada. Se parece el nuevo, ¿verdad? Gracias, Vero. Alexis, gracias. Chao, Chao, chao. Carlos. Yo, ¿saben qué? Estoy sonriente porque ya me dijo Arnaldo Salinas que es millonario que me va a prestar plata. Entonces me quedo con Me él. va a hacer muy bien. Pero te va a llevar como asistente, dice. Ya algo Sí, sé de refrigeración. estoy para aprendiendo lavar los todos días. filtros. Dale, Alexis, un abrazo. Hasta luego, señores. Vamos a compartir con ustedes la fotografía de un joven llamado César Daniel Pereira Montañez. Él se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 22 de septiembre. Partió de su domicilio en La Maré hasta su lugar de destino, que sería la zona del IPS Central, para una consulta odontológica. Posterior a esta cita ya no se supo absolutamente nada de él. Como dato que la familia nos brinda, él vestía una remera roja y pantalón oscuro, anteojos color negro, alto, de contextura delgada, piel morena y cabello oscuro. También dejan un número telefónico para aquellas personas que tengan algún dato. Pueden comunicarse al 0975 14 65 51 y al 0971 12 78 43. Entonces, la familia estará muy pendiente de alguna información que puedan brindar. En todo caso, también pueden avisar a la policía de la zona si ven al joven César Daniel Pereira Montañez, que se encuentra perdido o desaparecido desde el pasado viernes. Vamos con esta noticia de tribunales. Finalmente, el juez Gustavo Amarilla dictó el arresto domiciliario para el senador colorado Erico Galeano, luego de que la propia fiscalía cambiara de postura y pidiera esa medida alternativa para el legislador, siendo que con la imputación al pedido era prisión preventiva. Me acompaña Juan Carlos, quien estuvo en la cobertura. Sí.
¿Quiénes eran los primeros investigadores del caso? Esto nace como una derivación del caso a ultranza. Sí. Demi Jun Pak y Silvio Corbetta lo habían unido a él a esta investigación por el uso de una avioneta. Vos recordarás el caso bastante mediático en su momento que pertenecía a Erico y que supuestamente también trasladó a Sebastián Marcet, Sí. buscado hasta hoy tanto por la justicia nacional como internacional. Finalmente él quedó implicado en el caso. Lo imputaron por lavado de dinero, por presunto lavado de dinero, Sí. por también enriquecimiento ilícito y asociación criminal. Pidieron la prevención preventiva y automáticamente allí comenzó a trabajar la defensa de Erico Galeano y recusó a estos fiscales. Primero al juez. Al juez, Gustavo El ju- Amarella. Lo confirmaron después de varias chicanas de intento de imposición de medidas. En Y tanto como que ya los- no vieron la posibilidad, allí fueron contra los fiscales. Contra ambos, que finalmente fueron recusados. La causa quedó a cargo de Néstor Coronel, que después de varias idas y venidas finalmente pudo participar de esta audiencia preliminar en la que Erico decía al llegar: yo hago lo que mi abogado me dice. Cristóbal Cáceres, el abogado que lo estaba acompañando, él decía que ya no iba a pedir la suspensión y que se iba a allanar a lo que decía el Claro, juez. porque ya tenía El dato, el fiscal cambiado. probablemente. Sí. Y finalmente fue la propia fiscalía la que pide esta medida. Exactamente. La defensa pidió que él siga bajo investigación, pero con libertad ambulatoria. Ajá. En tanto que el fiscal Néstor Coronel dijo: no, yo creo que no hay peligro de obstrucción a la investigación y tampoco hay peligro de fuga. Y aceptó la fianza real que presentó la defensa de Erico por 10.000 millones de guaraníes, que serían 2 propiedades pertenecientes a las hijas. Y finalmente el juez dice: bueno, pero si el propio investigador, el que está encabezando esto del Ministerio Público, dice que cree que no hay peligro de fuga, entonces le vamos a dar arresto domiciliario. Bueno, Galeano se convirtió en el único procesado por ultranza que tiene esta medida. Casualmente, Vamos a escuchar lo que decía el fiscal del caso. el abogado. El abogado primero. Arrancamos con el abogado. Nuestro representado fue beneficiado con la medida alternativa a la prisión preventiva al arresto domiciliario. No fue lo que requirió primeramente esta defensa. Nosotros como defensa técnica requerimos la libertad ambulatoria con regla de conducta. Consideramos que al día de la fecha no existe ninguno de los requisitos establecidos en el 242 para que se dé la prisión preventiva a nuestro representado. No existe peligro de fuga en razón de que el señor tiene sobrado arraigo en el país. Ofrecimos una caución real por 10.000 millones de guaraníes que fue trabada por el juzgado. También el hombre es un señor padre de familia, senador electo de la Nación. Y no se da uno de los requisitos, una de las cuestiones que fueron planteadas por los agentes fiscales, que lastimosamente no hicieron todas las diligencias al momento de tomar la tan grave decisión de requerir la prisión preventiva de nuestros representados, porque al momento de presentar su acta de imputación ellos manifiestan que el señor Erico tenía una avioneta a su nombre y eso en realidad no es así. 10 meses antes ya de que se dé el acta de imputación él había transferido la avioneta a una persona jurídica, Grupo Capital S.A., si recuerdo bien el nombre. Tampoco existe un peligro de obstrucción a la investigación en razón de que esta causa lleva ya 1 año 6 meses de que fue abierta. Se tomaron varias declaraciones sin conocimiento de esta defensa. Y de igual manera todas las declaraciones que fueron básicamente de 3 pilotos declararon hacia el mismo sentido. El señor Erico Galeano no tenía conocimiento de quiénes volaban su aeronave. La aeronave se utilizaba como un taxi interno del país y él nunca había requerido que ninguna persona en particular vuele en su avioneta. Nosotros requerimos el permiso para que todos los miércoles él pueda salir de su domicilio de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y el juez consideró que en base a los derechos constitucionales del trabajo, artículo 86, que eso corresponde. ¿En ese horario? En ese horario. De 5 de la mañana a 8 de la noche por una cuestión de la distancia que él tiene viviendo en Capiatá hasta la ciudad de Asunción. Encontramos en el agente fiscal un fiscal que actúa con criterio de objetividad, no así con los agentes fiscales anteriores que intervinieron que no solamente requirieron una prisión preventiva. Imagínense ustedes, ellos afirman, para nosotros es muy grave, afirman en el acta de imputación que él es propietario de una aeronave, siendo que 10 meses antes había sido transferida. Bueno, decíamos que la Fiscalía fue la que pidió finalmente esta medida. Hablamos con el doctor Néstor Coronel. Sí. ¿Cuál fue el argumento que utilizó para pedir esta medida? Él hablaba de que cambiaron muchos aspectos desde el inicio de esta investigación. Recordemos que en mayo de este año él fue imputado por todas estas causas, por todos estos delitos, y que de ese tiempo a este varió muchísimo, que evidentemente no hay peligro de fuga, que él es un senador
conocido, reconocido, y que también la fianza era bastante importante, la de 10.000 millones de guaraníes, por lo que él creía que lo conveniente era el arresto domiciliario. La verificación de eso, amén, de decir que también como senador de la República estaba, por supuesto, presente también esa situación, y de que sabiendo que hay artículos de la Constitución que amparan dicha circunstancia, entonces de por sí creo que también el juez va a avalar o va a verificar esa circunstancia. La defensa solicitó que sea para los días miércoles, ¿sí? Creo que estableció el horario de 5 a 8 de la noche, ¿verdad? Y eso quedaba ahora la resulta del caso. Nosotros lo que dijimos fue en ese sentido que queda a cargo del juzgado lo que ellos crean conveniente, ¿verdad? El juzgado en este caso es el que tiene la potestad. Nosotros venimos a decir lo que consideramos de acuerdo a derecho, que sostenían la posibilidad de la cuestión relativa a las medidas cautelares. Expusimos nuestra posición, creemos que es la correcta porque entendemos que los presupuestos del artículo 242 ya no se encontraban presentes en su totalidad, que es lo que exige en este caso en particular. Y es importante explicar que los tiempos también tienen que ver con la petición de una medida cautelar. Estamos ante la cuestión relativa a que la imputación es de hace 4 meses atrás, en donde el presente era otro, y que merced a las investigaciones que se fueron llevando adelante fueron cambiando en cuanto a las circunstancias que rodean el caso en primer lugar, así como también las diligencias que se llevaron adelante. En ningún momento en este representante público existió una situación que pueda ir en contra o contradiga la posición de los colegas. Son personas a quienes yo admiro y respeto muchísimo, pero como bien dije, el tiempo en que ellos pidieron la prisión preventiva era hace aproximadamente 4 meses y medio atrás, y hoy día con todas las diligencias que se llevaron adelante y el presente del proceso en particular, consideramos que en realidad la prisión preventiva ya no resulta indispensable. Los recursos tienen que ver con lo que crea conveniente la defensa a su derecho, ¿verdad? Entiendo yo que esos están presentes en el Código Procesal Penal. Ahora bien, considerar como obstruccionista eso, lo que tenemos que analizar acá son si las diligencias que conducen a los hechos que se están investigando como penalmente relevantes son las que deben ser evaluadas para considerar si esa obstrucción es coherente o no coherente. Él dijo que, de acuerdo a lo que estaba viendo en este caso, concedería el arresto domiciliario. Bueno, lo que decía el fiscal Néstor Coronel a la salida de la audiencia de imposición de medidas frente al juez Gustavo Amarilla, que posteriormente, tras la salida de Erico Galeano, fue llevado esposado hasta el retén que se encuentra ahí en el 4º piso del Palacio de Justicia. Finalmente el magistrado salió, conversó con nosotros y allí fue que aclaró que fue el propio fiscal el que pidió el arresto domiciliario. La defensa comenzó su fundamentación solicitando medidas alternativas de libertad ambulatoria a favor del señor Erico Galeano, sobre la base de ofrecimiento de fianzas reales, 2 inmuebles importantes de propiedad de sus hijas biológicas que están presentes acá, por valor de 10.000 millones de guaraníes, ambas, sumadas las 2, ¿verdad? El Ministerio Público, ante esa posición, señaló de que se rectificaba del pedido de prisión preventiva, o se allanaba, como quieran llamarla, a la pretensión, pero en lo que hace arresto domiciliario, no de libertad ambulatoria. Se allanó exclusivamente a la figura del arresto domiciliario, aceptando las fianzas reales ofrecidas sobre la base de que son inmuebles de mucho valor, libre de gravámenes, con tasaciones, ¿verdad? Y bueno, en esa circunstancia, cuando el propio Ministerio Público titular de la acción me está diciendo de que ellos sostienen que no hay peligro de fuga y de obstrucción, el juzgado entiende al unísono de que, bueno, se le concede esas medidas tal cual lo solicitó el Ministerio Público en lo que hace a la figura del arresto domiciliario.
Las olas de calor son un fenómeno grave y cada vez más preocupante. El calor y la humedad extremos pueden resultar sumamente incómodos y presentar graves riesgos para la salud, especialmente para los bebés, los niños y niñas pequeños. Por eso, en Tarde Noticias te contamos cómo proteger a niñas y niños de las altas temperaturas. Bueno, Usheri, a continuación vamos a contarles y mostrar, por sobre todo, la historia que es un ejemplo de fe y gratitud de una mujer. Exactamente, hablamos de Paulina Núñez, una mujer, como decías, que tiempo atrás fue diagnosticada con cáncer de mama. Exacto, y ella, por supuesto, se encomendó a la Virgen de Cacupé, que por cierto atendió sus súplicas, y este fue el resultado. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Cuando llegué del hospital, llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. El momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Paulina, la vida entera es un caminar sin fin, pero esta vez estás caminando para agradecer por la vida. Sí, así es. Hay mucho que agradecer, Paulina. Mucho. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Entonces, por ese motivo, hoy hice este tiempo casi como me comprometí a ella, que tanto le pedí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y la Virgen, ahora estoy cumpliendo mi promesa con ella, así como cumplió ella conmigo. Quiero que me cuentes, por favor, de dónde estás viniendo, Paulina. Y ya casi María Auxiliadora, estoy viniendo. Salimos las 8:40 más o menos. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Y nada, ahí cuando me dijeron mi oncólogo, mi mastóloga, que yo tenía que hacer quimioterapia. Sí. Bueno, ese día, me acuerdo demasiado bien, el 28 de octubre, vine a mi casa cuando llegué del hospital. Llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. Este es un momento, me imagino, muy difícil, no solamente para vos como persona, sino también para toda la familia, sí. Paulina, ¿sí? ¿Cómo reaccionaron ellos? Y no fue fácil, sinceramente no fue fácil porque tengo a mi madre que tiene ya casi 85 años. Se pueden imaginar cómo habrá reaccionado. Sí, toda mi familia, ¿verdad? Por ahí en el momento ellos no me demostraron enfrente de mí, ¿verdad? Pero fueron fuertes, sí. También. Y especialmente acá mi hermana, ella es la de la última que caminó al lado mío hasta hoy. El 12 de abril fue mi cirugía y casi en 2 meses me llegó mi resultado de cirugía. Cuando vi a mi oncólogo sonriendo, como el doctor Bozano, que le agradezco también infinitamente, mi doctor espectacular que siempre me tuvo paciencia, ¿verdad? Y mi mastóloga Cecilia Garcete, quien me hizo la cirugía. Y bueno, el momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Ese fue el momento que yo dije, bueno, la Virgencita, gracias. ¿Escuchó? Sí, escuchó.
Paulina, estás a menos de 6 kilómetros de cumplir tu promesa. ¿Qué tal estás? Muy bien, sí. ¿Bien? Sí, súper bien me siento. Una arribada que de repente a algunos les cuesta mucho. Me supongo que sí también te costó cuando conociste de la noticia, Paulina. Sí, pensé, pero mi fe era tan grande que sin sentir esa arribada ya estoy acá casi a punto de llegar. ¿Cuál fue tu petición? ¿Qué le dijiste, Paulina? Y lo único que le pedí que yo sabía el proceso que me esperaba viendo tantas personas, mujeres, ¿verdad? Que en esa sala de quimioterapia, que sentada ahí esperando con una esperanza en un 15 días de vuelta en otro quimio. Entonces ahí fue que le dije a la Virgen, ¿verdad? Que yo sea distinta a las otros pacientes, que yo lo único que quería era terminar mi quimio, operarme y curar. Bueno, noticia de último momento, vamos a ampliar ya minutos con tarde de noticias. Tiene que ver con el hallazgo, macabro por cierto, de un cuerpo, un cadáver envuelto en una manta al costado del arroyo Sosa, aquí en el barrio San Rafael de Lambaré. Esto está ocurriendo ahora. A simple vista podemos ya hablar de un hecho de homicidio doloso ahora, pero veremos qué es lo que determinan las autoridades, principalmente gente criminalística, el Ministerio Público que ya está trabajando en el sitio. Lambaré, exactamente, barrio San Rafael, ¿no? Barrio San Rafael, arroyo Sosa, a un costado apareció este cuerpo envuelto en una manta de celeste cielo. El color está atado a la altura de la cintura. No sabemos todavía si se trata de un hombre, de una mujer, la edad, las circunstancias, tiene unos rastros de violencia. Todo eso le contamos en instantes en Tarde de Noticias. En otra parte, será hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos. Chau, chau.